Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a Enfoque Político. Hoy vamos a meternos en un tema que está en el centro del debate político en España, la legalización masiva de inmigrantes. Un debate que la derecha y la ultraderecha están explotando sin complejos. Por una parte tenemos a Santiago Abascal y a Vox hablando de priorizar servicios públicos para los españoles de nacimiento, o al PP de Isabel Díaz Ayuso poniendo trabas administrativas o iniciativas de regularización impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo analizamos esto desde una perspectiva marxista seria, sin moralismos, sin eslóganes fáciles, sino desde la perspectiva de la lucha de clases? Tradicionalmente, el marxismo ha defendido la libre circulación de la fuerza de trabajo. Marx analizó cómo la inmigración irlandesa en Inglaterra no era un problema. El problema era que la burguesía utilizaba a los trabajadores irlandeses para dividir a la clase obrera inglesa. Y Lenin defendió también el internacionalismo proletario y que la clase trabajadora no tenía patria. Pero ojo, ni Marx ni Lenin eran ingenuos. Sabían perfectamente que el capitalismo utiliza la movilidad de la mano de obra como herramienta de explotación. También por una parte ejemplo histórico donde la inmigración ha salido, o sea, la clase obrera ha salido fortalecida de grandes procesos migratorios. El ejemplo de la inmigración en Cataluña durante la dictadura franquista, que fue clave en el desarrollo del movimiento obrero industrial, de las huelgas que hubieron y de las victorias que se dieron en cuanto a obtención de derechos sociales en los 60 y 70. La inmigración española en Francia tras la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Donde muchos trabajadores no solo se integraron, sino que ayudaron a construir estructuras sindicales o incluso células comunistas en fábrica. Aquí vemos algo clave: cuando hay organización, derecho y conciencia de clase, la inmigración suma. Pero avancemos al presente. 30 años de globalización neoliberal han cambiado el tablero. Hoy el movimiento internacional de trabajadores no se da en condiciones de igualdad, sino bajo una lógica muy concreta. Mano de obra barata, desorganizada y sustituible. El resultado es claro: precarización generalizada, pérdida de poder sindical, descenso del porcentaje de riqueza que se queda la clase obrera del, del excedente, ¿no?, que genera su trabajo. Y aquí entra un elemento clave: la sobreexplotación de la mano de obra inmigrante. Trabajadores sin papeles, sin derechos, con miedo constante. Difícil que se sindicalicen así, difícil luchar así. El problema no es solo el capital. El Estado también no está integrando realmente a estos trabajadores. No hay política suficiente de integración social, no hay esfuerzos de servicios públicos acorde al aumento de la población. El resultado es que se extrae la riqueza de estos trabajadores, pero se les deja en una especie de aislamiento social y se tiende en muchos casos a la guetificación. Y mientras tanto, los recursos públicos que tendrían que ir a sanidad, educación y vivienda son los mismos, incluso menos, para más gente que se integra al sistema que hay. Y aquí aparece la jugada política. La ultraderecha no crea el problema en sí, es un problema económico del sistema capitalista, pero lo explota. Vox señala a los inmigrantes, el PP introduce barreras burocráticas para su legalización, pero ambos evitan señalar al verdadero responsable: el modelo económico de crecimiento basado en la precariedad y en los bajos salarios en el que está inmerso España. Transforma un conflicto de clases, por así decirlo, en un conflicto entre pobres. Y aquí viene la pregunta clave, incómoda pero necesaria. Si legalizamos masivamente a los inmigrantes y adquieren derechos, ¿los capitalistas los mantendrán o buscarán nuevos trabajadores sin papeles más baratos, más vulnerables? Los planes de inmigración presentados por el gobierno hasta 2050 prevén que aún tienen que llegar unos 4 o 5 millones más de inmigrantes en los próximos años debido a la falta de natalidad,
para soportar el sistema público de pensiones, dicen. El capitalismo, por tanto, no es que esté buscando trabajadores porque sí, sino porque busca una mano de obra explotable que financie su sistema. Y esto abre otro escenario. Se sustituyen por nuevos flujos migratorios a los trabajadores más precarizados. Muchos tienen que reemigrar hacia otros países europeos porque aquí ya no se pueden ganar la vida. Y los trabajadores regularizados que pierden competitividad en el mercado laboral, muchos de ellos también tienden a lo que viene siendo, bueno, a realizar trabajos no remunerados en negro para poder subsistir ante la nueva competencia que vienen de inmigrantes sin papeles. Hay que ser claro, no sé si la legalización masiva será positiva o negativa por sí sola, porque en la ciencia marxista nada se analiza fuera de su contexto histórico. Todo depende de la correlación de fuerzas, el nivel de organización de la clase trabajadora, la capacidad de integrar sindical y socialmente a estos trabajadores. Defender una posición absoluta, basada en lo que dijeron Marx y Lenin hace más de un siglo, como defienden las mayorías de organizaciones respecto a este tema, que se consideran marxistas, eso no es marxismo, eso es dogmatismo. La cuestión no es si inmigración sí o inmigración no. La cuestión es quién se beneficia, cómo se organiza a la clase trabajadora ante ello, bajo qué condiciones se produce, porque si no se resuelve eso, el capital seguirá ganando y la clase trabajadora nativo emigrante seguirá perdiendo. Bien, esto es todo por hoy. Hemos intentado arrojar ante esta polémica un poco de luz. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y compártelo. Un saludo y hasta la próxima.